pasos se siguen. Esto sí lo estoy pasando rápido. El proceso clásico de utilizar un controlador difuso es la fusificación, fusification, eso lo vimos en Mandani, la base de conocimiento y la defusification o la defusificación. Eso lo vimos en Mandani, así que vamos nosotros ahora a hacer el proceso, por así decirlo, inverso. Le vamos a dar data de la entrada y data de la salida, y vamos a hacer que el algoritmo extraiga estas reglas. Porque nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es darle las reglas al algoritmo, ¿no? Al controlador. Decirle, bueno, utiliza si se da esto, ¿no? Y se da el otro, entonces tiene que cumplir esto de acá. Le hemos dado las reglas. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso inverso. Le vamos a dar datos de entrada y salida y decir, algoritmo, tú extráeme, calcúlame las reglas de inferencia. Eso es lo que hace, ese es el proceso de identificación. ¿Ya? Eso es lo que se hace el proceso de identificación con física. Ahora, ¿cómo hace eso? Hay artículos, no voy a hacer mucho detalle, acá hay un artículo donde mete toda la matemática, ¿no? No sé si lo he puesto acá el artículo original, de cómo hace este proceso de identificación como tal. No voy a ser muy exquisito en este tema, solamente hay que tener presente, aquí tengo el modelo, yo quiero aplicar un sistema FUSI que me represente el modelo, necesito dos datos de entrada y de salida. La extracción de reglas se puede plantear, bueno, dentro del algoritmo vamos a plantear que utilicen reglas triangulares, al menos eso es lo que me sugiere, ¿no? el proceso de diferencia difusa con sujeto. Ahora, ¿cómo hace el proceso de extracción? Hace una relación matemática de las combinaciones que pueden tener entre las entradas y las salidas generadas. Yo recuerdo que hice un ejemplo, pero ya ahorita mencionarlo, de cómo hacer el cálculo paso a paso, es un poquito extenso para serles sincero. Pero al final es un análisis similar al Mandani, ¿no? O sea, matemáticamente es extenso, pero no es muy complicado. Me refiero en términos de cálculo. La selección de cada regla, el peso. Yo creo que vamos a empezar la parte práctica de una vez, ¿no? Dentro del centroide, de classification. Vamos a utilizar como la primera parte o la primera parte de identificación es utilizar esta herramienta FusiRules, que es un pequeño aplicativo, ¿no? Para familiarizarse con el tema de identificación, de extracción de reglas, desarrollada, no es muy moderno, pero me parece que lo desarrolló la Universidad Federal Universidad del Estado de Río de Janeiro, y después pasamos a Python para hacer el proceso de identificación utilizando Scikit-Fusi, esta librería de Scikit-Fusi en Python. E incluso lo bueno es que la librería te da ejemplos de utilizar, usarse un código para casos específicos, y me parece que ya incluye también cómo utilizarlo ya en un sistema, aunque no con Python, por supuesto, hacer con Raspberry Pi. Listo, entonces no creo que hagamos todos estos tres ejemplos. Ahí he puesto tres ejemplos, ¿no? Sistema de control, predicción de valor de dólar, identificación del sistema de un amortiguador magnetorrelógico, que es un amortiguador inteligente. Vamos a hacer uno de ellos. Entonces comenzamos con FusiRules. Necesito pasar el primero solo. Vamos a cerrar esto. Buscar el software y montarlo al web. Suban.
Si no nos da tiempo para hacer, siempre hay cosas para hacer. La siguiente semana expone, ¿Qué? ¿De dónde es que instala el programa? No, ese. Acabo de pasar ahorita. Ya lo pasé, este cuadro. Ya está fusilrules.rex. Yo lo tengo aquí el. Es virus. Ya el aplicativo. Olvidé pasarles el caso de todo sube el mismo. En el mismo plano lo voy a subir el caso de estudio. Ahí está. fusilrules acceso directo. Bueno, no tengo acceso directo. Ahí está. Simplemente es un ejecutable, doble clic y les va a aparecer esta pantalla. Close, dice sistema de diferencia fusil con enlazado automático de regla. Pero ya lo dice. ¿Ya? Vengas protección especial. ¿Cómo he hecho? Dale, sin miedo, sin miedo. Dale, sin miedo. Windows protegió su PC, dice aquí. Ingeniero, le doy. Virus. Ingeniero, tengo mis programas aquí. Ay. Ya. A ver, entonces, ya les he pasado también un archivo para ver. ¿Hay otro? ¿Ha pasado otro? Es que tú debes estar bloqueando tu. ¿Pero qué programas? ¿Cuál es cada uno? Los dos. Ingeniero, los dos, ¿verdad? Los dos archivos. El otro es un archivo texto. Sí, ya lo vi. ¿Ya? A ver, la plataforma es un ejecutable donde internamente tiene el algoritmo de extracción de regla, el FUSI. Sino que es ejecutable porque da más facilidad al usuario. fusilrules ayuda. Vamos a usar el aplicativo para analizar fusilrules, sistema de diferencia fúsico de enlazado automático de reglas. La universidad ya estaba con el Como usar archivos de entrenamiento testing, formato de archivo de entrenamiento testing, creando variables, modificando variables, generando reglas, intentando las reglas. Grave, ingeniero, por favor, grave. Ingeniero, grave. Me pide tarjeta. Ya grabamos, entonces voy a abrir el archivo. Les he pasado Guinda C2. El Guinda C2 es una cosa que voy a ver. ¿De qué trata esta data que les he pasado? Esta data tiene tres variables. Es un sistema de control, recuerdo, era un sistema de control y una grúa, que era la posición, o sea, distancia, ángulo, y la tercera variable era la salida. Que me parece que era voltaje o así de un motor.
Referencia como si fuera, por ejemplo, el péndulo. Tú tienes parámetro de entrada, parámetro, por ejemplo, posición, velocidad y una salida. Son datos, en otras palabras, que tú tienes del sistema. Datos del sistema. Por ejemplo, no sé, quiero hacer la identificación de un motor, yo tendría dato de entrada voltaje, dato de salida posición o velocidad. ¿Vale? Un sistema, dato de entrada del sistema. En este caso son tres datos, ¿no? Las dos primeras entradas y la tercera salida. ¿Cuántos datos? Como este es un ejemplo básico, tenemos, me parece, 46 datos. Muy poco, bueno, no es una gran cantidad y lo recomendable es tener más datos. Pero bueno, son 43 datos que me muestra acá, 42, inclusive. El tercero de esta 42 datos. Entonces, ¿cómo usar el software? O la aplicación en este caso. ¿Cómo lo aplica? Cuando hay unos archivos para que aparezca aquí la documentación, porque yo no puedo ir en ayuda cuando toque un país. ¿No tienen ustedes? Creo que usted tiene. No, ayuda. ¿Dónde dice ayuda? Tampoco hay. ¿Sí puedes abrir los archivos? Así se lo quiero abrir. Pero acá no podría pasar la documentación. Me pasaron ese modelo, no sé cómo hacer. Porque a usted le sale. Sí, tienes que abrir Ya. A ver, entonces, una vez que lo vieron la data, el archivo CSV, que no es otra cosa, esa data no es otra cosa que va a tener un archivo 3 columnas, con 5 datos, con punto y coma cada variable, o cada dato. El dominio de la operación dice definizado de variables, definizamos variables. Esta definición de variables, básicamente lo que me calcula el software son los rangos. O sea, ¿qué significa? El mínimo y el máximo que tiene la variable. El rango. Entonces, por ejemplo, para la variable 1 me dice menos 56 y 28, mínimo y máximo. La variable 2, menos 6 y 26. Y la variable 3, menos 13 y 29. Entonces, para la variable 1, voy a darle en entrada en el tipo de variable, tipo de la variable, ¿no? Intersasado entre conjuntos. Entonces, entrada, 50% de intersección de conjuntos, ¿no? Intersasado entre conjuntos, y conjuntos por variable, 5. En otras palabras, esto me dice la cantidad de funciones de membresía, lo que hemos explicado en clase, ¿no? Conjuntos por variable, e intersasado entre conjuntos, básicamente me dice el 50%, o sea que intersecta con el 50%. Esto vamos a ver en el gráfico de luz. Vamos a dejarlo así, los 5, después vamos a mejorar, vamos a cambiar. Le doy a adicionar, y aquí está, ¿no? Tamaño de chanela es tamaño de la ventana, pero eso es módulo de series temporales, ¿no? Es módulo de serie temporal. Entonces, tamaño de chanela, tamaño de ventana. Y por ahora no vamos a utilizar eso porque eso suele utilizarse cuando la misma variable de entrada funciona como salida. Por ejemplo, la predicción del dólar. Pero bueno, esos son por ejemplo, son funciones triangulares, entonces por default, porque el algoritmo de regresión me dice sí, el algoritmo de extracción de reglas me dice sí, utiliza funciones tipo triangular. 50% hace referencia a esto. Si se dan cuenta aquí, justo en esta función de membresía, la mitad coge la otra función de membresía. Por eso es el 50, ¿no? 50%. Y obviamente estas son las 5 funciones de membresía. Ahí está. 5 funciones de membresía. ¿Está bien? Para la otra variable también es input, variable 2, entrada, ¿no? Intersasado en conjunto 50, conjunto por variable 5, así que le vamos a adicionar. Y en la variable 3 le vamos a poner salida. Vamos a ponerle ahí salida. Y bueno, por ahora vamos a dejarlo por default, luego vamos a cambiar. Adicionar. Si tú te equivocaste en algo, le puedes dar editar, por ejemplo, la variable 3 que es salida, y decir, bueno, no sé, yo quiero que a lo mejor me parece que puede tener una variable, que va a poner 7. Le puedes ajustar también los límites que por default lo calcula el algoritmo. Y bueno, lo vamos a editar.
Me estoy dando 7 funciones referenciales. ¿Qué más? Aquí me dice reglas. Antes de darle generar reglas, vamos a darle previsado tu elemento, ¿no? Entonces, en la previsado tu elemento, ¿qué es previsado en español? Es predicción, ¿no? Predicción de elementos. Entonces, vamos a hacer. Predicción de elemento. Ahora me parece que el número sí es suficiente. Que prediga solo uno, el K más 1. Creo que es suficiente. En el entrenamiento sí vamos a darle el 1 que entrene, no con los 45 datos, pero vamos a darle 35. Más o menos será el 80% del training. Y le vamos a dar llenar reglas. Y automáticamente el algoritmo, por eso le estaba diciendo, eso en Python también lo va a hacer muy similar, sino que acá es mucho más fácil porque es más intuitivo. Me genera la regla, ¿no? La regla general, en este caso, la generar reglas. Entonces me dice variable 1 y variable 2 me da variable 3, 0,65. Valor líquido. En base a qué genera estas reglas, intertrazado mínimo, significa que si hay un conjunto de intersecciones que es el mínimo, o puede ser el producto, esto ya sabemos por teoría a qué se refiere. Aunque el producto es producto, ¿no? Implicazado mínimo, puede ser también producto. Y defusificazado, altura mínima, ¿no? Es la misma. O centroide. Tú puedes probar también decir, pero yo quiero testar y ver cuál tiene mejor rendimiento. Por ejemplo, acá dice 9.79% con esto de acá. Si le cambio producto y texto, 9.89 no me mejora. 11, estamos empeorando. Centroide. 27, mejor. 15, ¿no? Mejor resultado sin dejar. Ojo. Pero este testeo que se está haciendo solo se hace con los datos de entrenamiento. Pero tú sabes que lo que debes mirar sobre todo son los datos de validación. Acá. Solamente esta métrica es con datos de training. Entonces, me da un mejor rendimiento, ¿no? Con una intersección mínima, con implicación mínima y defusificación, con defusification, altura límite. ¿El entrenamiento de cuánto a cuánto lo puso? ¿El entrenamiento de cuánto a cuánto lo puso? No lo puedo ver desde acá. ¿De cuál es culpa? El entrenamiento, de 1 a 25 lo puso. 35, 35. Ahora sí, vamos al test. Yo quiero que en el test haga del 1 todos, ¿no? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos datos? Del 1 al 42. Del 42. Del 1 al 42, que haga el test, ¿ya? La prueba. Y me da una diferencia media de 0,83 y el porcentaje de 12,3%. Fácil, ¿no? Yo puedo visualizar también, me da yo creo que es un rendimiento aceptable. ¿Por qué 42? Lo de real es lo azul y lo rojo es lo estimado. Dime. ¿Por qué 42? Son todos los datos. Quiero que haga la prueba final con todos los datos. Sí, en total 43, no, pero el 43 es 000. Es un falta con 42. Y miren, ¿qué es lo que se busca en un modelo de predicción? O mejor dicho, obtener el modelo de un sistema. Gráficamente, que los puntos rojos sean lo más cercano a los puntos azules, ¿no? Los azules son reales y los rojos son estimados. Que los valores estimados sean los más parecidos a los reales. Y ahí está el proceso, el sistema ha identificado, digamos, ha obtenido un sistema difuso de predicción tratando de emular el comportamiento. Ese es un sistema, sino que con esta herramienta pues parece simple, pero ya si quieres hacer un trabajo de ingeniería tienes que utilizar otra herramienta como Python o Mandel. Sino que esta herramienta es para introducir en el tema. ¿Preguntas? Ahí les voy a dejar un trabajito para la siguiente semana.
Eso vamos a hacer en Python. Eso es lo mismo. Profe, ¿esto es lo mismo que es? El 35 que puso, ¿no? Se basa en tu gente. ¿Qué indicaba ese 35 que puso? Son los datos en los cuales va a entrenar el modelo. Hasta 35 datos. Desde 1 a 35 entrenos. Lo ideal sería acá. Entonces el testeo sería de 35. Claro. Lo ideal sería testear de 35 formas, de 35, porque son datos nuevos que le das a tu sistema. Ya entrenado. Entonces aquí sería 35 o 42. Así. Eso sería lo correcto. Buen aporte, buena sugerencia. ¿Por qué? Porque yo entrené con 1 a 35, pero quiero testar o probar de 35 a 42. Sino que ya para el gráfico le he puesto que haga la prueba del 1 al 42. ¿Por qué estos datos son los nuevos? Estos azules son datos nuevos. No hay entrenado el sistema. Estos son los que decir los rojos. Pero ¿qué es lo que, o sea, Lo que se busca es que, obviamente, esto sea lo más parecido al asunto. Porque el comportamiento del sistema es el que lo depende. Entonces, el Python, el paso ya el paper específico donde se va a hacer acá. ¿Qué? No,